Perfecto. Y aquí compartimos pantalla. Aquí está, clase 2. Que dicho sea de paso, bueno, hoy voy a hacer lo mismo que ayer. Después de la clase, eventualmente corrijo los pequeños errorcitos que vayamos detectando y se lo envío a Andrés para que él lo suba a la página del COSIAM, ¿sí? Ayer ya a la tarde estaba disponible. Lo mismo que el video, en realidad. Ya enseguida, pocas horas más tarde, ya lo había subido. Bueno, entonces, en principio vamos a continuar con los temas que veníamos charlando ayer. O sea, ayer vimos un poco algunas cuestiones generales de modelos en dinámica poblacional, un poco, bueno, los antecedentes, algunos antecedentes históricos, y lo que les había comentado era que, bueno, más allá de ese primer ejemplo que desarrollamos, de la ecuación logística, que es realmente una de las ecuaciones centrales en esta cuestión de la dinámica poblacional, más allá de ese primer ejemplo, mi intención era ver un poco eh, algunos otros modelos donde las cuestiones matemáticas se ponen más interesantes, ¿no? Ayer, o sea, mi idea es que cada modelo que vayamos viendo nos permite introducir alguna nueva herramienta matemática para su estudio, ¿sí? Entonces, en el caso de ayer, bueno, ¿qué aprendimos? Aprendimos, más allá de eso, de cuestiones generales relativas a los modelos, que uno ya empieza a entender la lógica de estos modelos, ¿no? De que siempre, por supuesto, si estamos hablando de dinámica poblacional, siempre, y bueno, va a haber algún término que suma, digamos, que hace que la población aumente, y en general, bueno, salvo en el modelo de Malthus, que es el más elemental, pero digo, en general, si no, uno también tiene algún término que dice cómo disminuye la población, ya sea por muertes o bueno, por distintos motivos. Ayer vimos el tema del harvesting, de la cosecha, digamos, ¿sí? En el caso de lo que vamos a ver ahora, voy a comenzar con un modelo que también es muy, muy célebre, modelo, digamos, planteado en el siglo XIX, que es el modelo, esperen, un momentito, esperen que tengo algún problema de... Ahí está. Un modelo, ahí está, que es el modelo de Lotka-Volterra, el modelo de predador-presa, presa-predador, en este caso, simplemente por el orden de las ecuaciones, ¿sí? Yo les había comentado que mi intención era ver algo de sistemas planares. Justamente, la idea, además bueno, como van a ver, es bastante natural en algunos contextos plantear modelos que dan lugar a un sistema planar de ecuaciones, ya no una ecuación escalar. Y en este caso el de Lotka-Volterra es como muy natural, se asume que hay una población de cierto animal, que va a ser la presa, y otra población de predadores, o sea, animales que los cazan. Entonces, bueno, claro, hay que ver cómo interactúan esas dos especies. El predador lo que quiere hacer es comer la presa, eh, bueno, por supuesto que no tiene escapatoria, o sea, se asume que la presa tiene su fuente de sustento, en este primer modelo elemental no tiene problemas de sustento, entonces, en principio, si no estuvieran los predadores, crecería exponencialmente en realidad, cosa que, como sabemos, no es del todo realista, pero esa es la primera aproximación al tema. Uno dice, bueno, tengo una especie que si la dejáramos tranquila viviría en paz y crecería de acuerdo a su ritmo natural, que en principio sería exponencial, pero claro, hay una población de predadores que lo que hacen es justamente comer a estas presas. Entonces, bueno, ver cómo interactúan y ver cuál sería la dinámica, digamos, generada por este proceso. Y acá, que dicho sea de paso, yo les dije, bueno, es un sistema planar y justamente hay cuestiones de la topología del plano que van a hacer que el estudio de estos sistemas sea bastante especial. O sea, tiene cuestiones, eh, por supuesto que mucho más interesantes, la topología es mucho más rica que la topología de la recta, por supuesto, pero aún sigue habiendo cuestiones que al trabajar en el plano se pueden deducir y se pueden obtener resultados que ya en dimensiones más grandes no valen. Entonces, bueno, aprovechemos esa generosidad que tiene el plano para permitirnos hacer unas cuentas que vamos a ver ahora, ¿sí?
Pero en principio entendamos un poco mejor cómo funciona este modelo. O sea, acá hay ciertas constantes, ciertos parámetros que obviamente van a tener que ver con, digamos, la tasa de crecimiento de cada una de las poblaciones, tanto el predador, que sería la variable, bueno, y, como la presa, y o i le digo yo habitualmente. Y el asunto es que, justamente, estamos diciendo que, en principio, si i fuera igual a 0, digamos, acá me quedaría una ecuación que, claro, es un crecimiento exponencial. Dijimos que esto a largo plazo no se puede sostener, pero bueno, insisto, por ahora es la versión más simple del modelo. O sea, si no hubiera predadores, la presa crecería ahí tranquila. Justamente, fíjense que ya la situación en el caso de los predadores es diferente. Ya, si no hubiera presas, o sea, los predadores no tendrían alimento y me quedaría una cosa así, y uno dice, bueno, en este caso la población estaría decreciendo, lo cual es lógico. Si no tienen alimento, empiezan a morirse todos. Bueno, obviamente, esas serían como situaciones extremas, que bueno, en el análisis son importantes, pero por supuesto que la idea, lo que nos interesa es ver qué ocurre con la dinámica de esto cuando tanto X como Y son números positivos, o sea, las poblaciones iniciales son positivas y bueno, y ver cómo evoluciona eso. Y dicho sea de paso, vamos a tratar de entender un poco mejor la situación, o sea, al margen de estas situaciones que dije que son extremas, tenemos acá, en general, una cierta constante A y una cierta constante B que determinan lo siguiente. A ver, muy intuitivamente uno lo explica en un minuto, porque uno dice, bueno, si la población de presas, depredadores digo, es muy grande, o sea, supera un cierto valor A, ¿esto qué significa? O sea, significa que hay muchos predadores, entonces las presas están en problemas, porque si hay muchos predadores, y bueno, la idea es que van a empezar a engullir a todas las presas y la población de presas decrece. O sea, justamente, si cuando I es más grande que A, la población de presas decrece. Lo mismo ocurre, pero al revés, con la población de predadores. Uno dice, bueno, si hay suficiente alimento, esta población, o sea, todos los predadores van a ir engordando saludablemente y la población va a crecer. Justamente, la idea es que si la población de presas se mantiene por encima de una cierta constante B, entonces esto va a ser positivo, ¿no? Cuando X es más grande que B, entonces la población de predadores va también a crecer, ¿sí? Justamente la idea es esta. Bueno, uno espera que haya una dinámica interesante acá porque uno dice, bueno, a ver, supongamos que X en principio es mayor que B. Bueno, ahí entonces la población de predadores empieza a crecer, pero claro, si crece mucho, uno diría en algún momento esta población de predadores va a superar el valor A, y lo cual va a hacer que la población de presas empiece a decrecer. Pero claro, si decrece demasiado, ya la población de predadores va a dejar de crecer. Bueno, y así uno espera alguna dinámica que no sea trivial, por supuesto, y efectivamente, a ver, en principio uno tiene los equilibrios. Los equilibrios serían poblaciones, o sea, situaciones donde la población se mantiene estable. Y, por supuesto, soluciones constantes de este sistema, uno ve enseguida que hay dos. O bien, X es 0, se mantiene constante, y en ese caso, para que I se mantenga constante, también tiene que ser 0, este sería el equilibrio trivial, y el único equilibrio no trivial que hay es este. O sea, si X no es 0, para que esto valga 0, Y tiene que ser igual a A. Y al mismo tiempo, dijimos que X es constante e Y vale igual a A, así que no queda otra que esto sea igual a 0, así que el equilibrio es BA. Y primero hagamos el dibujito y después vamos a tratar de explicar por qué esto ocurre. La idea es que la dinámica se va a ver representada por este esquema, o sea, las trayectorias van a tener esta pinta, van a ser siempre, digamos, algo equivalente topológicamente a una circunferencia, ¿sí? Que va a girar, y bueno, siempre vamos a ver que en realidad el equilibrio, uy, esperen que tengo problemas ahí, el equilibrio va a estar situado ahí, o sea, va a estar adentro de todas las órbitas.
vamos a encontrar pronto una explicación matemática a todo esto, o sea, que las órbitas sean cerradas, o sea, lo cual da lugar justamente a trayectorias que son periódicas, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos vamos a ver la explicación de todo esto, que es una dinámica bastante simple, pero que obedece un poco a esto que decía. O sea, justamente pensemos en que en realidad, efectivamente, esta recta vertical sería B, esta recta, uy, se conecta y se desconecta. Ahí. Esta recta horizontal sería A, y efectivamente lo que está pasando es que lo que había dicho yo antes, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que hay suficiente cantidad de presas, o sea, empiezo en un punto que está a la derecha de B. Si empiezo en un punto que está a la derecha de B, en ese momento iba a crecer. Así que efectivamente, supongamos que yo empiezo acá. Efectivamente, en ese momento I está creciendo, pero como además empecé por arriba de A, también ocurre que X está decreciendo, así que eso explica que efectivamente el movimiento va a ser así. O sea, la flechita, si uno en cada punto, digamos, de ese plano, uno dibujara la flechita, o sea, dibujara el campo, y bueno, va a apuntar, y efectivamente, yo acá, si me paro a la derecha de B y por arriba de A, efectivamente la flechita va a apuntar para ahí. Si yo me paro acá, todavía por arriba de A, pero a la izquierda de B, ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí el valor de I decrece y el valor de X también decrece. Entonces, eso explica que la flechita apunte para ese lado. O sea, tanto la coordenada X como la coordenada Y, las dos son negativas. ¿Está bien? Y bueno, uno intuitivamente puede explicar algo de esto, pero esto solo no explica en absoluto por qué las trayectorias tienen que ser cerradas, ¿no? Ni digamos, esto está lejos de ser una explicación completa de esta dinámica, pero bueno, vamos a ir viendo algunas propiedades. Y la idea es probar que todo se cumple de acuerdo a lo que acabamos de decir. En principio, el primer cuadrante, o sea, el que tiene sentido biológico, digamos, que que las dos poblaciones sean positivas, es positivamente invariante. O sea, si comienzo en un punto de ese primer cuadrante, la solución, toda la trayectoria se va a mantener siempre en ese cuadrante. Pero además, todas las órbitas son periódicas y rodean a ese único punto de equilibrio positivo. Y además, esto ya no se ve tan bien en el dibujo, pero lo vamos a deducir fácilmente, el promedio de cualquier solución periódica sobre un periodo siempre coincide con el punto de equilibrio. O sea, me refiero al promedio pensando en que uno tiene X. Ah, esperen que tengo algún inconveniente de conexión. No sé si es el USB que no está del todo bien. A ver ahí. No, a ver. Ahora sí. Digo, yo tengo la trayectoria X de t y de t. Entonces, ¿a qué llamo su promedio? Bueno, justamente al promedio de cada coordenada. O sea, estoy diciendo promediar sobre un período. Supongamos que el período es t. Lo que estoy haciendo es lo que comentamos ayer, ¿no? O sea, promediar, digamos, el vector X de t y de t. ¿Está bien? Bueno, eso me tiene que dar igual al periodo, al punto de equilibrio. ¿Está bien? Cuando veamos la explicación es muy simple, pero digo, en principio, como resultado, digamos, nuestro primer desafío sería probar de manera más o menos completa todo este resultado. Bueno, que se mantienen las soluciones en el primer cuadrante es casi trivial, ya lo sabemos, porque por cómo es la ecuación, o sea, recordemos que la ecuación, la voy a escribir acá, era de la pinta, C por, acá habíamos dicho, A menos I por X. Entonces, directamente uno sabe que si X, bueno, lo típico que uno suele hacer, ¿no? Pasar X dividiendo, pensarlo como derivada logarítmica, y de acá uno saca las soluciones que van a ser así. Entonces, por eso, si el X0 es positivo, multiplicado por una exponencial, sea lo que sea, tenga lo que tenga en el exponente, eso va a seguir siendo positivo siempre. Y lo mismo con Y. Y también, y tenía esta ecuación, acá era al revés, ¿no? X menos B por Y. Bueno, pero efectivamente cuando uno integra, nos queda esto que es siempre positivo. Así que ese primer paso, digamos que ya está completamente resuelto.
Vamos ahora a intentar entender esto de que las trayectorias efectivamente van a describir órbitas cerradas, van a ser periódicas, ahora lo vamos a ver, pero digo, en principio, de acuerdo a las ecuaciones que escribí antes, el reemplazo típico, ya sabiendo que son positivas, es llamar u al logaritmo de x, b al logaritmo de y. Entonces, es lo que había dicho, ¿no? Esto sería x' sobre x, que efectivamente es la derivada del logaritmo de x. Así que la ecuación se transforma en esto. Acá, en lugar de y, escribo e a la b. Lo mismo con otra ecuación. Y esto tiene un aspecto más lindo porque si yo multiplico la primera por b' y la segunda por u', las puedo igualar, ¿no? Con tanta buena suerte que, digo, al multiplicar esto por b', lo puedo pensar directamente como la derivada de todo esto. Y lo mismo en la segunda. Multiplicar todo por u', lo puedo pensar como la derivada de todo esto. Entonces, al igualar, me queda algo que directamente, como esto es igual a esto, quiere decir que difieren en una constante. Entonces, por eso, si yo resto esto menos esto, me tiene que dar una constante. Y esa constante, bueno, por supuesto que va a depender, va a variar de acuerdo a las trayectorias, pero lo que tiene interesante es que lo puedo pensar, digamos, de esta manera. Uno dice, bueno, le cambié el signo para que quede exactamente lo mismo. Fíjense, o lo mismo no, pero digo, algo muy similar, un tipo de función muy similar en los dos términos. Y entonces digo, esto lo llamo f, es una función f, y lo que estoy diciendo es que cualquier trayectoria vive en lo que sería una curva de nivel de esa función f. ¿Sí? Bueno, y precisamente lo que tenemos que tratar de entender es cómo son esas curvas de nivel, ¿sí? Que bueno, por algo se llaman curvas de nivel, efectivamente son curvas, ahora lo vamos a ver con un poco más de cuidado, ¿sí? Pero precisamente eso, digamos, si uno simplemente graficara cómo son las curvas de nivel, nos daría el dibujo que hicimos antes, ¿sí? Pero bueno, en principio vamos a decir algunas cosas más generales que valdrían... Ah, no sé si hay una pregunta, ¿puede ser? Truji, no sé si... Sí, sí, profe, sí, sí. Sí, claro. Gracias, profe Pablo. No, es que en la demostración del numeral uno, que era la positivamente invariante, Sí. eh, pues yo entiendo que este primer modelo tiene cierta simpleza, ¿cierto? Y entonces se presta para la correcta demostración que usted hace allí. Pero no es un proceso estándar. Si es más complejo el sistema, pues ya esto no nos alcanza. De pronto más adelante se puede discutir acerca de eso, de cómo verificar, cómo demostrar que el sistema es positivamente invariante. Pues no sé, si al final o en otro momento del curso de aquí al sábado, sí, podemos hacerlo. Sí, sí, claro, claro, claro. En realidad, esto, a ver, es cierto, o sea, en este caso es especialmente sencillo porque uno directamente, eso, puede integrar la ecuación, pero no siempre es tan trivial. Justamente, por ejemplo, digo, para poner ya dos situaciones donde hay que decir algo más. Una situación es si el sistema tiene algún tipo de retardo. ¿Sí? Ahí ya la cosa no es tan clara. Es más, déjenme escribir acá, ya que está la hoja casi en blanco, escribir como en borrador simplemente. Digo una pequeña tontería. Imagínense una ecuación como la de Malthus, pero justamente donde uno tuviera, bueno, vamos a ponerlo así, ¿no? B por X de t menos tau menos D por X de t. Esto ya lo vamos a ver, y de hecho nos vamos a dedicar a delay mañana, no, supongo que el jueves. Pero digo, déjeme anticipar algo que tiene que ver con la pregunta. En principio, esto que yo había dicho, ayer lo habíamos comentado, es bastante natural asumir que hay un delay acá, porque justamente la idea es que un individuo que nace le lleva un tiempo hasta que llega a la edad de reproducirse. Entonces, en el término de nacimiento se suele considerar que hay un retardo. ¿Sí? Ya vamos, insisto, a ver con más detalle esto el jueves. Pero respondiendo a la pregunta,
Acá ya no es tan trivial este hecho de que si una solución empieza positiva, se mantiene positiva. ¿Por qué? Y bueno, porque ya no puedo hacer el truco de integrar, porque ahora no puedo, digo, acá tengo x de t menos tau. Si paso dividiendo, no queda, digamos, no es un factor común x de t. Entonces ya ese truco de que me quede una expresión así para la solución es mentira. Sin embargo, en este caso, un argumento sencillo sería el siguiente. Imagínense que la solución comienza positiva, o digamos, en cero es positiva, y en algún momento, me fijo el primer momento donde se anula. Y vamos a ver que esto no puede ocurrir. Justamente, si en T0 se anula, me quedaría x' de T0 es igual a b de x de T0 menos tau más 0, o bueno, menos 0. Pero claro, si estoy suponiendo que T0 es el primer lugar donde se anula, esto sería positivo y no puede ser, porque si acá viene bajando para llegar a anularse, no puede tener derivada positiva. Bueno, ese es un ejemplo. Ya ahí es un argumento sencillo, pero no tan trivial como el que vimos recién. Y otra situación donde tampoco es trivial y hay que hacerlo específicamente, incluso a veces imponer condiciones especiales para probar que las trayectorias no se hacen negativas, es en modelos discretos. En modelos discretos puede ocurrir tranquilamente que la solución de pronto se haga negativa. Entonces, en muchos casos eso, hay que imponer alguna condición especial. Eso también lo vamos a comentar. Seguramente mañana algo voy a decir de esto. Está, pero digo, ya tenemos dos situaciones donde no es tan fácil como en este ejemplo ver que la solución no se vuelve negativa. ¿Está bien? Pero digo, en todas las situaciones donde tenga x' igual a algo multiplicado por x, bueno, ahí sí, porque siempre en estas situaciones puedo hacer el truco de escribir la solución de esta manera. Así que ahí es casi trivial, ¿está bien? No sé si eso responde la pregunta, pero ya vamos a volver sobre el asunto. Bien. Perfecto. Bueno, entonces seguimos con esta cuestión. Habíamos llegado a esta situación. Tenemos entonces que las trayectorias ya sabemos que viven en las curvas de nivel de esta función f, y lo que se puede ver, esto no vale para cualquier f, pero en este caso, justamente, las curvas de nivel son conjuntos compactos. ¿Por qué? Bueno, porque esta f, uno tiene la suerte, vuelvo a la f es una función que se va a infinito. Cuando x o y se hacen muy grandes, esto se hace muy grande. Entonces, efectivamente, los conjuntos estos claramente son cerrados, pero también son acotados, así que estamos bien, son compactos. Y además, esto en este caso es bastante fácil verlo, uno prueba que la que corresponde a colocar en x y el equilibrio, ese valor de k corresponde a un mínimo absoluto, o sea, ahí no es una curva, ahí es únicamente un punto, porque es un mínimo absoluto estricto, ¿sí? Entonces, efectivamente, este conjunto, que habíamos llamado curva de nivel, bueno, es solamente un punto, ese no es una curva. Pero todos los demás sí son curvas, y ahora vamos a ver un poquito más en detalle. A ver, esto que puse es como un resultado que valdría más en general. Ahora vamos a refinar un poquito porque efectivamente mi intención es probar que las curvas de nivel obedecen a ese dibujito que habíamos hecho antes. Van a ser todas circunferencias topológicas, o sea, homeomorfas a circunferencias. Pero digo, en principio, sabiendo que es compacto y sabiendo las propiedades que tiene la F, en principio uno puede decir esto. Vamos a explicarlo un poco. Digo, para este modelo es muy fácil, pero en general uno puede decir esto, y la explicación en general es el teorema de la función implícita. Por eso está bien dicho que las curvas de nivel efectivamente son curvas. ¿Por qué? Porque uno tiene la siguiente situación, o sea, fíjense, la F, bueno, no me acuerdo exacto las constantes que teníamos, pero digo, ¿cómo las había llamado? No me acuerdo. Perfecto. La F es D por X menos B por el logaritmo de X, más C
por I menos, y acá era A por el logaritmo de I. Perfecto. Esta F no solo se va a infinito, sino que además cuando uno calcula el gradiente, bueno, justamente el gradiente de F solamente se anula en el equilibrio, en BA. ¿Está bien? ¿Está bien lo que estoy diciendo? O sea, la derivada de esto, esperen que vamos a hacer la cuenta porque no quiero decir tonterías. La derivada de esto me da D por 1 menos B sobre X. Claro, solamente se anula cuando X igual a B. Y la otra derivada me da C por 1 menos A sobre I. Solamente se anula cuando I es igual a A. O sea que el único punto crítico que tiene eh, esta función es el equilibrio. Con lo cual, uno dice, bueno, eso ya, solamente eso me está diciendo que cuando tomo un valor que no sea el que corresponde al equilibrio, efectivamente, esto es lo que se llama una curva, o sea, localmente se puede describir como, se puede parametrizar y en función de X o X en función de Y. Entonces, no solo eso, sino que además sabemos que es compacto. Entonces, necesariamente eso obliga a que, en principio, cada componente de esta preimagen, cada componente de este conjunto, tenga que tener la pinta de una circunferencia, tiene que ser cerrado. ¿Por qué? Y bueno, porque si fuera un compacto así, en los extremos, el teorema de la función implícita me diría que esto continúa un poquito más, no puede ser. Así que tiene que ser cerrado. Pero además, se puede probar que efectivamente, ahora si quieren vemos por qué, pero que efectivamente, acá dice unión finita, bueno, es una circunferencia. O sea, efectivamente cada curva de nivel es topológicamente una circunferencia. O sea, en este caso se puede probar que además este conjunto no solo es compacto, sino que además es conexo, así que va a ser una sola circunferencia. Bueno, ahora en todo caso discutimos la razón de esto. Bueno, pero además, esto es otra propiedad importante. Si digamos tenemos una trayectoria, si en algún punto esa trayectoria vuelve sobre sí misma, se cruza consigo misma, corresponde a una función periódica, para algún periodo t. O sea, digamos, acá estaría el enunciado preciso, diciendo que si tengo que en t0 más t vuelve a valer lo que valía en t0, entonces es t periódica. T periódica, el periodo no tiene por qué ser el mínimo ese t, pero digo, se repite, digamos, en el sentido de que xy de t más t coincide con xy en t. Bueno, y esto, a ver, ahora lo vamos a explicar, pero antes una segunda propiedad. Y esto ya lo dijimos ayer. Si una trayectoria converge a algún punto, ese punto necesariamente es un equilibrio. ¿Mm? Esto ayer lo dijimos, no lo demostré, ahora vamos a explicarlo un poco más. A ver, en principio, supongamos, como habíamos dicho, que la trayectoria en T0 coincide con la trayectoria en T0 más T para algún T0. Bueno, llamo X tilde y tilde a la misma trayectoria, pero movida, desplazada, digamos, o sea, le sumo T grande. Entonces, es fácil ver que va a ser solución del sistema, eso es verificarlo, pero además en T0 va a coincidir con la otra trayectoria en T0. Así que por unicidad tienen que ser iguales, con lo cual esto significa que efectivamente todo el tiempo, para todo valor de t, x e y evaluados en t más t grande coincide con x y evaluados en t. Así que la primera propiedad es simplemente unicidad del sistema de ecuaciones diferenciales. Y la segunda propiedad, eso de que si converge a algo, converge a un equilibrio, por ejemplo, podemos recurrir al teorema de valor medio de Lagrange. Uno dice, a ver, por ejemplo, miremos la primera coordenada. Converge a X sombrero. Entonces, por el teorema de Lagrange, de valor medio, uno sabe que X en n más 1 menos X en n, eso me da algún valorcito intermedio que está entre n y n más 1. La derivada en ese valor. Bueno, pero esto tiende a cero, así que seguro que hay una secuencia, una sucesión
donde la derivada está convergiendo a cero. ¿Sí? Bueno, pero la derivada, ahora esto no lo escribí, pero digo, x' en ese valor intermedio es esto que está acá, porque satisface la ecuación. Entonces, el hecho de que esto converja a cero, ¿qué significa? Bueno, esto converge al x sombrero y esto converge al y sombrero. Así que o bien el x sombrero es cero o bien el y sombrero es igual a a. Entonces sacamos esta conclusión. Y análogamente con la otra coordenada, llegamos a la conclusión de que x sombrero es b o bien que y sombrero es cero. Y la única combinación posible es que o bien x sombrero y sombrero es el equilibrio trivial, o bien es el otro equilibrio. Así que eso, en general, esto va a pasar siempre en los sistemas dinámicos. Si una trayectoria converge a algo, ese límite al cual converge es un punto de equilibrio. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué más? Vamos a tratar de, a ver, ahí está. Vamos a tratar de llegar a esta conclusión de que las órbitas son cerradas. O sea, efectivamente, ¿qué sabemos hasta ahora? Sabemos que si esto, digamos, es la curva de nivel, f de la menos 1 de un cierto k mayor que el k que corresponde al equilibrio. Bueno, la trayectoria tiene que vivir acá. Pero, ¿qué otra cosa sabemos? Bueno, supongamos que la trayectoria, por ejemplo, en un momento está por acá. Sabemos que, en principio, bueno, si fuera que no es la trayectoria no es inyectiva, que sería la situación acá, o sea que en algún momento vuelve a valer lo que ya había valido, es periódica, eso ya lo sabemos. Ahora supongamos que es inyectiva. Bueno, si es inyectiva, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar, digamos, supongamos que comienza así para la izquierda, que sería el orden, de acuerdo al dibujito que hicimos antes, sería lo que esperamos, ¿no? Bueno, empieza a moverse hacia la izquierda, y claro, si estamos suponiendo que es inyectiva, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que, bueno, no puede volver a unirse con el punto de partida porque es inyectiva. Tendría que converger a algo, porque tampoco puede volver hacia, si está moviéndose en sentido antihorario, no puede empezar a moverse en sentido horario, porque dejaría de ser inyectiva. Bueno, pero claro, si es inyectiva y se está moviendo, tiene que converger a algo. Pero si convergiera a algo sería un punto de equilibrio. Eso es absurdo, porque el único equilibrio que hay es el trivial, así que, y ese no puede caer en esta circunferencia. Así que efectivamente tiene que ser cerrada. Ese supuesto de que era inyectiva es un absurdo. ¿Está bien? Así que eso prueba entonces cómo son las trayectorias. Y además rodean el equilibrio. Bueno, eso lo vamos a ver. Que rodean siempre el equilibrio no trivial. Y esto tiene alguna explicación. Y acá está la pista. Justamente, el único punto crítico es el que corresponde al equilibrio trivial. Entonces, bueno, acá podemos decir varias cosas. Por ejemplo, a ver, por empezar podemos hacer el dibujito que habíamos hecho antes, ¿no? O sea, efectivamente, a la derecha del valor B, la coordenada Y crece, a la izquierda decrece, por arriba del valor A, la X tiene derivada negativa, o sea que decrece, por debajo crece, entonces necesariamente las trayectorias van a moverse en sentido antihorario. Eso está bien. Y eso explicaría que el equilibrio tiene que quedar adentro de la trayectoria, o sea, porque no hay manera de que yo haga una trayectoria cerrada y que el equilibrio quede afuera. Eso sería intuitivamente una explicación. Pero otra explicación que uno puede hacer, también muy sencilla y usando el hecho de que no hay otros equilibrios, o sea, que, no hay, que la F no tiene otros puntos críticos, bueno, la explicación sería esta. Uno dice, tengo una curva de nivel. Sobre la curva de nivel, la F vale un valor constante. Pero además, si yo miro lo que queda dentro, que sería como equivalente a un círculo, ahí la función tiene que alcanzar o bien un máximo absoluto o bien un mínimo absoluto. Digo, porque la función no es constante en todo ese círculo. ¿Está bien? Entonces, sea como sea, bueno, un máximo no va a ocurrir, ya lo sabemos, porque el único punto crítico que tiene la función es el equilibrio y en ese equilibrio se alcanza un mínimo. Así que, efectivamente, no solo prueba, efectivamente prueba que necesariamente el equilibrio tiene que estar adentro, porque tiene que haber algún punto crítico en el interior.
¿Está bien? Bueno, y finalmente, para terminar toda la cuenta, que lo que nos faltaba era ver que el promedio de esas trayectorias tiene que dar ni más ni menos que el punto de equilibrio. Bueno, pero eso sale de acuerdo a la integración, porque uno dice, bueno, tengo esto. Esta es la fórmula para X, para la primera coordenada de la solución. Bueno, pero ya sabemos que es periódica. Si yo evalúo en el periodo, me va a quedar x de t grande igual a x0 por e a la 0 hasta t grande, c por a menos i. Pero además sabemos que es periódica. O sea, sabemos que esto es igual a x de 0. Así que esto tiene que ser 1. Y si esto es 1, el exponente tiene que ser 0. Bueno, eso justamente es lo que dice abajo, ¿no? Que tanto, bueno, con la primera coordenada como con la segunda coordenada es el mismo razonamiento, esas dos integrales tienen que ser nulas, con lo cual el promedio de x tiene que ser igual a b y el promedio de y tiene que ser igual a a. ¿Está bien? Bueno, eso termina, digamos, el análisis de este caso, que sería felizmente bastante sencillo, y nos permite pasar a una situación que, bueno, por un lado uno pensaría que es un poco más realista, y matemáticamente ya es más compleja, que sería la situación de suponer que hay un crecimiento limitado, o sea que ni x ni y pueden crecer ilimitadamente. O sea, x, bajo el supuesto de que, por ejemplo, si no hay, o si hay muy pocos predadores, uno dice, bueno, esa población va a crecer. Bueno, no puede crecer ilimitadamente. Por eso se le pone este término que está acá. Ese término justamente me dice que si x se hace muy grande, en algún momento, por más que la población de predadores no sea tan grande, de todas formas esto va a ser negativo y la población es como que se está autorregulando. Si crece demasiado, uno podría imaginar eso, que, no sé, son animales que comen pasto, pero bueno, si son demasiados animales no alcanza el pasto para todos. Sería una situación así. Y lo mismo con los predadores. Si crece demasiado la población de predadores, este término, digamos, la regula. Bueno, y esto ya, como les dije, es un poco una situación un poquito más difícil de analizar. En principio vamos a los equilibrios. Está, por supuesto, el equilibrio trivial, siempre está. ¿Qué más tenemos? Tenemos el equilibrio de suponer que x vale 0, pero y no vale 0. O sea, si x vale 0, por supuesto, la primera ecuación, bueno, es la solución constante, eso está bien. Pero si y no es 0, lo que tiene que anularse es este otro término, y acordémonos de que x era 0, así que nos queda esto. Bueno, eso no puede ser porque nos quedó, o sea, sí, es un equilibrio del sistema, pero es un equilibrio que no está en el primer cuadrante. No corresponde a una situación biológica, digamos. Bueno, si y vale 0, eso sí corresponde. O sea, si no hay predadores, las presas viven muy felices. Bueno, solamente tienen su crecimiento limitado por este término que las regula, pero digo, no, al menos no están a salvo de los predadores. Ese es un equilibrio. O sea que hasta ahora tenemos, mirando lo que nos interesa, que es este primer cuadrante, tenemos el equilibrio trivial y tenemos el equilibrio que está por acá. Este sería A sobre R. ¿Está bien? El otro equilibrio no, cayó por afuera. Bueno, pero todavía puede haber un equilibrio más, que es cuando x e y no son 0, pero estos dos son igual a 0. Si hacemos la cuenta, nos queda esto. Claro, el x lo despejamos, eso es muy fácil, y cuando despejamos y como a menos rx, bueno, dependerá de cuánto haya sido x. O sea, justamente la idea es que si este x nos dio un valor muy grande, este y no va a ser no va a ser positivo. Bueno, eso haciendo bien la cuenta, haciendo la cuenta como corresponde, queda esta situación. Creo que está bien, ¿no? O sea, justamente para que el Rx para que, digamos, el Rx sea menor o igual que A, lo que tiene que cumplirse es esta condición. Entonces, en el caso de que se dé esta condición, voy a tener un equilibrio extra. Si es estrictamente positivo, quiere decir que voy a tener un equilibrio en el interior, en el primer cuadrante, ¿sí? Y esos dos análisis van a ser completamente diferentes. A ver, vamos al primer caso. Que el caso sería que
el R por B sea estrictamente mayor que A. O sea, el único equilibrio que habría, además del trivial, sería este. Y en ese caso, bueno, acá tendría que explicar un poco el dibujo recordando cómo eran estas dos rectas que yo dibujé. O sea, acuérdense, bueno, voy a poner acá las ecuaciones de vuelta. La ecuación para x, acá ya no tengo, a ver, la x' dice acá, la ecuación para x era, si no me acuerdo mal, c acá tendría que tener a menos i menos r por x por x. Entonces, precisamente, esto que grafiqué acá, o sea, esto que sería si lo pienso igualado a cero, sería una ecuación de una recta, justamente es esta recta que está acá, ¿no? Cuando x vale 0 estoy en este punto, cuando y vale 0 estoy en este punto, sería esta recta que va hacia abajo. Y eso es lo que me determina si x va a tener derivada positiva o negativa, o sea, por encima de esa recta, si, por encima de esa recta, digamos, lo que va a ocurrir es que esto se hace negativo, por eso x' es negativa, y por debajo de esa recta x' es positivo. ¿Está bien? Y lo mismo con la otra, la ecuación para y' igual a d por, y acá teníamos x menos b menos s por y, y esto digamos, si lo iguala a 0, es esta recta que tenemos acá. Y de vuelta, ahora tenemos que por encima de esa recta el y' es negativo y por debajo de esa recta el y' es positivo. Entonces tengo esta situación. Si por ejemplo empiezo acá, miro un puntito, empiezo acá, entonces ahí tanto x como y decrecen. Perdón, ahí x decrece e y crece. Por eso la flechita apunta para este lado. Y uno demuestra fácilmente que si yo empiezo una trayectoria que está por acá, la x tiene que decrecer, la y tiene que crecer, forzosamente, como no hay equilibrio por este sector, no puede la trayectoria converger a algo, lo que va a ocurrir es que se va a escapar de este sector. Y se va a escapar y va a pasar al otro sector. Cuando justo me encuentro sobre esa recta, ahí la trayectoria es horizontal para la izquierda. Cuando yo me encuentro ya en este sector, tanto X como Y decrecen, las flechitas empiezan a apuntar hacia abajo y la izquierda. Y de vuelta, ninguna trayectoria puede converger dentro de este sector. Bueno, sí, podría converger acá. Podría ocurrir que hiciera esto en principio. Pero también puede ocurrir que se escapen, pasen a este sector. Y una vez que están en este sector, bueno, acá por ejemplo la flechita apunta verticalmente hacia abajo, y dentro de este sector, la X tiene derivada positiva, así que la empuja hacia la derecha. Y bueno, converge, no se puede escapar, digamos, por acá abajo la trayectoria no se puede escapar, así que necesariamente tiene que converger a este equilibrio. Eso por el hecho de que ya dijimos, ¿no? Si converge, el punto al cual converge es un equilibrio, así que cualquier trayectoria indefectiblemente se ve atraída por este punto, que es el equilibrio no trivial. O sea, el equilibrio este que está acá, justamente no es atractivo, es repulsivo. O sea, cualquier trayectoria, por más que empiece cerca de ese equilibrio trivial, bueno, se ve empujada hacia el otro equilibrio. ¿Está bien? Así que este caso es bastante fácil. Vamos a ver el otro caso, el caso de que R por B sea menor o igual que A. Ahí dijimos que en ese caso, digamos, el equilibrio es este que está acá, que es un equilibrio que nos quedó, o sea, ahora tenemos el equilibrio este lo seguimos teniendo, el equilibrio trivial lo seguimos teniendo, pero aparece un nuevo equilibrio que está en algún punto del primer cuadrante. Bueno, pues ahora el dibujo sería un poco más complejo, de hecho las trayectorias van a describir una curva un poco más complicada, pero vamos a tratar, y de vuelta, mi intención es que con cada ejemplo nuevo, a medida que aparecen dificultades, y bueno, el matemático se ve en la necesidad de desarrollar herramientas más, digamos, complejas para resolver estas cuestiones que aparecen. En este caso, bueno, vamos a tratar de introducir algo que muchos de ustedes quizás conozcan, que son las llamadas funciones de Lyapunov. O sea, tratar de ver que esas trayectorias, digamos, tienen como una cierta función que las guía
de alguna manera hacia un equilibrio. En este caso lo que vamos a ver es que las trayectorias convergen a ese equilibrio que hay en el primer cuadrante. Pero claro, esto no es tan evidente. Entonces lo voy a hacer directamente, bueno, en principio proponiendo yo una función. Por supuesto que la pregunta que uno se puede hacer en este caso es, ¿cómo es que se me ocurrió proponer esta función? Esperen que tengo de vuelta el problema. A ver, ahí está. Ahora creo, ahí está. Sí, digamos, ¿por qué se me ocurrió proponer esta función? Bueno, por supuesto que está inspirada en la función la f que nos había quedado antes. La única novedad es que yo le agregué aquí un factor alfa. O sea, la f que antes nos dio tan buenos resultados y que efectivamente, al fin y al cabo, esa f tiene la pinta, no es que sea, pero tiene la pinta de una especie de paraboloide, en el sentido de que tiene un mínimo absoluto, justo en el equilibrio, y de alguna manera uno dice, bueno, esa forma que tiene la f es lo que hace que efectivamente, en este caso, digamos, vamos a ver que efectivamente va a obligar a que las trayectorias converjan hacia ese mínimo que es el punto de equilibrio. En el otro caso, en el caso más sencillo, no, porque justamente lo que uno probaba es que las trayectorias permanecían en las curvas de nivel de esa especie de paraboloide. ¿Sí? Le digo paraboloide solo por la forma que tiene, ¿no? Por supuesto que no es porque, digamos, el término, el crecimiento es lineal, no es cuadrático, pero no importa, o sea, solamente para entender la idea. ¿Sí? Bueno, pero en este caso lo que vamos a ver es que esa especie de paraboloide va a guiar a las trayectorias hacia el equilibrio. Bueno, y vamos a tratar de explicar el por qué. Y fíjense, acá es simplemente una cuenta, cuando yo derivo b evaluado en una trayectoria y a eso lo derivo respecto de t, bueno, es una cuenta, pero no muy difícil. Digamos, este u es x dividido el x sub b, este b es y dividido el y sub b, hago la derivada y me da esto. ¿Sí? Eso es una simple verificación. Bueno, pero vamos a seguir un poco más. Esta parte es, de vuelta, es un poco pesada, pero es solo una cuenta. Acá nos apareció tanto x' como y', por lo tanto lo reemplazo por la ecuación. Bueno, ahí me quedó un d y un c que salieron de factor común, ¿sí? Y nos quedó toda esta expresión. Y, por supuesto, no nos dejamos intimidar y seguimos un poco haciendo cuentas y observamos que, claro, en nuestra deducción del punto de equilibrio, justamente tuvimos que resolver unas ecuaciones, y de esas ecuaciones en realidad son estas en el fondo. De ahí es de donde, como pudimos despejar cuánto valía el equilibrio. O sea que el valor de A lo podemos reemplazar por esto y el valor de B lo podemos reemplazar por esto que está acá. Bueno, una vez que hacemos eso, acomodamos un poco las cosas y, bueno, esta parte no les pido que, o sea, no lo voy a hacer en todo detalle, pero digamos, es bastante sencillo, porque justamente la gracia, fíjense, por ejemplo, este factor. Este factor es x menos x sub b dividido por x sub b. Entonces, la gracia está en que eso, de alguna manera, al haber reemplazado acá el a por esta cantidad, acá tengo, digamos, que me va a salir r por x sub b menos x menos y bueno, menos i sub b, algo así me queda, ¿no? Entonces, lo que estoy acá es simplemente agrupando términos. O sea, acá tengo un xe menos x, que se multiplica con x menos xe. Por eso acá saqué un menos de factor común, y al hacer todas las cuentitas, esos términos los agrupé. O sea, esa primera parte que me queda esto por esto, es cuadrática, la agrupé de esta manera. Hago lo mismo acá. Hago lo mismo acá, y la agrupo de esta manera. Bueno, me quedó esta parte. Y después me quedó todo un término que es medio molesto, pero justamente ahí viene la gracia de nuestra cuenta. En principio, esto que está acá tiene toda, ahora sí, la pinta de algo que es como un paraboloide, con un signo menos adelante, ¿sí? Bueno, pero, ¿qué otra cosa tenemos acá? Y bueno, tenemos esta expresión, que es todo lo que nos sobró en la cuenta anterior, y el asunto es que todavía no elegimos alfa, y justamente
puedo tener, para simplificar un poco la situación, puedo elegir alfa de manera tal que todo este término se anule. Justamente el alfa que voy a elegir no es otra cosa que y sub b sobre x sub b, que es un número positivo. Y eso es muy bueno porque en ese caso este término se anula y este término, no importa lo que ponga dentro, es positivo. Bueno, por supuesto que si justo me paro en el equilibrio me va a dar 0, pero en cualquier otro punto me va a dar estrictamente positivo. Y como acá tenía un menos, la conclusión es que, eligiendo así como dije recién, la conclusión, si elijo alfa de esta manera, es que esa derivada es estrictamente negativa para cualquier trayectoria que no sea constante. O sea, b evaluado en la trayectoria va a ser decreciente, estrictamente. Y eso es lo que antes dije. Esa B lo que hace es como guiar la trayectoria y la guía así elegantemente hacia el punto de equilibrio. O sea, la idea es esta. Esta función B tenemos la propiedad de que al evaluarla en la trayectoria decrece estrictamente, siendo que la trayectoria no es trivial, decrece a un cierto valor. En principio no sabemos cuál. ¿Está bien? Justamente, en el punto de equilibrio esa función b alcanza su mínimo absoluto, su mínimo absoluto estricto. Bueno, y eso yo quiero mostrar que obliga a que la trayectoria efectivamente tenga que converger ese equilibrio. ¿Y por qué? Bueno, lo mismo que hicimos antes. Usamos teorema de valor medio, quiere decir que como b está convergiendo, bueno, hay toda una secuencia donde esa derivada tiende a 0. Y como esa derivada ya la habíamos calculado y nos daba esto, que siempre es positivo, si tiende a 0 quiere decir que estos valores convergen al equilibrio. Entonces, en principio, al menos una sucesión de puntitos de esa trayectoria tiende al equilibrio. Bueno, pero entonces necesariamente, lo dejo como ejercicio, pero digo, si esta sucesión de puntos de la trayectoria tiende al equilibrio, pero además ya sabíamos que B convergía sobre la trayectoria, convergía a algo, ese algo necesariamente es igual a este valor que corresponde al equilibrio. Y ahí, piénsenlo, no es nada difícil, eso permite llegar a la conclusión de que toda la trayectoria tiene que converger al equilibrio. ¿Sí? Bueno, por supuesto, esto fue como mucha información que les di en muy poco tiempo, esto lleva un tiempito asimilarlo, pero esa es la técnica habitual de las funciones de Lyapunov. O sea, encontrar una función que tenga esa forma como un paraboloide, digamos, donde justo en el equilibrio se encuentre ese mínimo absoluto, y si logro probar que esa B, evaluada sobre las trayectorias, es estrictamente decreciente, eso implica necesariamente esa estabilidad asintótica, o sea que cualquier trayectoria no trivial forzosamente converge al equilibrio. Y eso es lo que, lo que está ocurriendo en este ejemplo. Entonces, si bien el ejemplo, o sea, me pareció buena la idea de partir de un ejemplo planar, porque el mismo ejemplo nos permite, bueno, ir aprendiendo distintas cosas típicas en el tratamiento de sistemas dinámicos, ¿no? Por un lado, las trayectorias, las órbitas cerradas, en el caso más simple. Por otro lado, en el caso ya con crecimiento limitado, bueno, el análisis de estabilidad de los equilibrios requiere, en este caso, el más difícil de todos, introducir este concepto de las funciones de Lyapunov. Así que, bueno, esa era mi intención, y yo propongo entonces ahora sí que ya que terminamos y la cuenta nos salió, ahora entonces hacer el intervalo, ¿les parece? Hacemos un descanso. Retomamos, a ver, aquí está. Ahí está. Bueno, entonces, un poco ampliando el tipo de sistemas que vimos recién, podemos considerar una situación algo más general de dos ecuaciones donde uno entiende que hay dos especies que interactúan, pero la interacción va a ser distinta que la de Lotka-Volterra, va a ser una interacción donde vamos a considerar dos comportamientos, o bien competitivos o bien cooperativos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es diferente? Digo, en el Lotka-Volterra tenía dos especies y siempre hay una que es la
presa y otra que es el predador. Entonces siempre, digamos, hay como una simetría entre ellas. Acá no, acá tenemos que, bueno, si compiten, digamos, es porque justamente lo que hace una va en detrimento de la otra. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría? A ver, lo que uno esperaría es que si hay competencia, es más, voy a poner directamente las definiciones y las vamos a discutir para que sea más claro. A ver, en el caso, en el caso de que haya, bueno, lo escribí en el orden inverso, que sea cooperativo significaría justamente que las dos especies colaboran entre sí. Entonces, la idea, bueno, en principio, acá esto podríamos pensar que omega es todo el primer cuadrante, pero digo, en general, omega podría ser un abierto dentro del primer cuadrante. La idea es que de que cooperen las dos especies significaría justamente que si, por ejemplo, miremos la primera ecuación, cuando I, la segunda especie, eh, crece, o sea, si la segunda especie crece, lo que va a pasar es que también crece esto, o sea, eso ayuda a que también crezca la primera especie. Y lo mismo al revés, ¿no? Cuando aumenta el valor de X, esto significa que aumenta este factor y eso hace que aumente más el valor de Y. O sea, las dos especies entre sí están cooperando. Y que compitan sería exactamente al revés, o sea, que es un poco lo que pasaba en Lotka Volterra si uno piensa que cuando crece la segunda población, eso lo que hace es que como esto es negativo, tiene derivada negativa, este factor disminuye y eso va en detrimento de la primera especie. Lo que pasa es que en Lotka Volterra no ocurre con las dos. O sea, en Lotka Volterra se cumple que este es negativo, pero el otro es positivo. Entonces es como que en Lotka Volterra uno entendería que las presas cooperan con los predadores en el sentido de que son su alimento y en cambio los predadores compiten con las presas en términos de esto que estamos poniendo ahora. ¿Está bien? Pero bueno, este tipo de sistemas cooperativos y competitivos tienen siempre una dinámica muy, muy específica, y eso es lo que vamos a ver ahora. Si es cooperativo o competitivo, todas las trayectorias convergen o bien a un equilibrio, o bien se escapan de la región, o bien se van a infinito, ¿sí? Esa sería la idea. Y en realidad, para probar esto, alcanza a comprobar que las trayectorias a partir de cierto momento se vuelven monótonas. Porque digo, si son monótonas, o bien convergen a un punto del dominio, o bien necesariamente es porque se están escapando del dominio o se van a infinito, ¿sí? Eh, Acuérdense que si convergen a un punto, ese punto es necesariamente un equilibrio, es lo que dijimos antes. Bueno, pero a ver, acá la cuenta para entender por qué esto y por qué en este caso es tan fácil analizarlo. A ver, en el caso cooperativo, el otro es totalmente análogo. Hay una pregunta ahí. Sí, ¿querías preguntar? Sí, profe Pablo, es que desde el punto de vista ecológico, ¿qué pasa ahí? Pues como que no tiene sentido si se me escapan las trayectorias, como que crecen indefinidamente. Claro, sí, 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 por supuesto. A ver, de vuelta, esto está modelando algo, pero que obviamente no es realista, porque seguro que las poblaciones cuando empiezan a crecer mucho hay algún otro factor que las limita. Ok, Entonces, por ok, eso. entiendo, entiendo. Por la Ujú. simpleza del modelo, Exacto, o sea, exacto. describe la competición se me olvida el otro concepto, el Competencia cooperativismo, exacto, pero, ok, perdón, está claro. eso. Sí, sí, Gracias. sí, o sea, normalmente este tipo de modelos, bueno, pueden describir un comportamiento, por eso el omega, digamos, sería una cierta región del espacio. Uno entiende que fuera de eso ya no se mantiene esa dinámica, porque si no, efectivamente, se llegaría a situaciones que biológicamente son absurdas, ¿no? Ujú. Pero digo, mi idea es, bueno, mostrar el análisis matemático, digamos, pongamos que esto se mantuviera en todo el primer cuadrante. Y bueno, sí, efectivamente diría que las poblaciones se van a infinito. No tiene sentido biológico, por supuesto. ¿Está? Pero bueno, vamos a probar lo que dije recién, ¿no? Que en algún momento las trayectorias
tanto la primera como la segunda coordenada tienen un comportamiento monótono. Y, por ejemplo, a ver, el caso cooperativo, uno dice, supongamos que en algún momento tanto x como y tienen derivada mayor o igual que 0. Si las dos tuvieran derivada nula, eso querría decir que estamos en un equilibrio, ahí la trayectoria no se mueve, ahí que se queda quietita. Bueno, pero si alguna es 0 y la otra es estrictamente positiva, por ejemplo, ¿qué pasaría? Bueno, lo que pasaría es que si miramos la derivada segunda de la que estaba anulándose, cuando calculo la derivada segunda, acuérdense, bueno, el sistema este era muy simple, ¿no? Era x igual a f por x y prima igual a g por y. Entonces, cuando yo derivo, justamente la idea es que si esto lo derivo por segunda vez, acá tendría que hacer la derivada del producto. Pero justamente la derivada del producto, hay uno que desapareció, porque cuando yo derivo, me quedaría la derivada de este por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada de este. Pero la derivada de x estamos asumiendo que es 0. Por eso ese término desapareció. Y solo me quedó el x sin derivar y el f derivado. Y el f derivado es esto. ¿Está bien? Pero esto, por hipótesis, es mayor que 0. Porque estamos asumiendo que y' es mayor que 0 y estamos asumiendo que es cooperativo. Así que este es mayor que 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, a ver, el x' estamos asumiendo que vale 0, pero tiene derivada segunda positiva, así que la derivada crece un poquito. O sea, en definitiva, en t0, bueno, justo una de las dos derivadas se anulaba, pero en todo un intervalito, las dos derivadas, tanto x como y, son estrictamente positivas. Y una vez que ocurre eso, que las dos derivadas son estrictamente positivas, yo digo que ya no pueden hacerse 0, que es un poco similar a la pregunta que habías hecho antes, en realidad. Justamente uno asume que en algún momento alguna de esas derivadas se anula, y bueno, pero la cuenta que hicimos antes nos dice que cuando se anula, la correspondiente derivada segunda es positiva, eso no puede ser. ¿Está bien? Así que, en definitiva, si en algún momento, o sea, lo que estamos diciendo es que si las dos son positivas, mayores o iguales que 0, si las dos les ocurre esto, o bien se trata de un equilibrio, o bien, para todo t mayor que t0, las dos derivadas son estrictamente positivas. ¿Está bien? Bueno, lo mismo ocurre, o sea, esta es la conclusión que acabo de decir. Y la misma cuenta se ve exactamente al revés. Si las dos derivadas son menores o iguales que 0 y no se trata de un equilibrio, entonces después son estrictamente negativas. O sea, ya ahí, en los dos casos, tenemos un comportamiento monótono. Bueno, pero por supuesto que puede no darse ni esta situación ni esta situación. Entonces vamos a ver lo que ocurre en ese caso. O sea, hasta ahora lo que dijimos es que si las derivadas, el par, digamos, de derivadas de x y de y, viven o bien en el primer cuadrante, o sea, acá tengo los cuadrantes, ¿no? El primero, este es el tercero. Entonces, si viven acá, en la clausura del primer cuadrante o en la clausura del tercer cuadrante, entonces se mantienen en el interior para todo t mayor que t0. Bueno, salvo que se trate de un equilibrio, pero ahí en ese caso se mantiene constante. Bueno, ahora, si arrancara ese par de las derivadas de x y de y, arrancara en el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante, en el interior, digamos, hay dos posibilidades. O bien que vivan ahí por siempre, o bien que abandonen el segundo o el cuarto cuadrante, pero bueno, de vuelta, el dibujito, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Bueno, supongamos que la trayectoria empezó acá. Si se quedó ahí por siempre, listo, no tengo más nada que decir. Eso significa que van a seguir manteniendo su signo, la derivada de x y la derivada de y. En particular son monótonas. Ahora, si llegara a pasar que se escapa, pongamos que se escapa y se va hacia el primer cuadrante. Bueno, no hay problema.
una vez que entró al primer cuadrante, ya sabemos que se mantiene siempre en el primer cuadrante. Así que, de vuelta, en algún momento, las derivadas de x y de y tienen un signo constante. Y ya está, eso prueba lo que queríamos. ¿Está bien? Así que bueno, eso un poco para terminar este análisis, digamos, de cuando hay dos especies que interactúan. Por supuesto que uno puede imaginar interacciones más complicadas. Y efectivamente, tal como preguntaron antes, bueno, esto va a tener que ver, o sea, digo, en modelos más realistas, uno no va a asumir que todo el tiempo la situación es esta, ¿no? O sea, efectivamente, las dinámicas de los modelos de la vida real, digamos, suelen ser más complicadas, ¿no? Bueno, pero pasando a otro sistema, digo, porque mi idea de hoy era hablar sobre algunos sistemas planares, eh, quiero contarles otro modelo que en realidad le tengo bastante cariño porque en los últimos años me dediqué bastante a este modelo, es algo en lo que no había trabajado, pero hace unos años un colega chileno, Gonzalo Robledo, bueno, me comentó algunos problemas abiertos que había sobre este modelo, que fue, él estudió estos temas para su tesis doctoral, entonces como que está muy familiarizado con no solo la literatura, sino, bueno, con cuáles son los problemas abiertos, que todavía hay unos cuantos. Y en realidad es un modelo bastante sencillo, es como lo que uno pensaría como un modelo así de laboratorio, digamos, para estudiar el crecimiento de una especie, una o más especies en principio, pero digamos, el modelo más simple sería una situación así. Digamos, es lo que se llama un bioreactor, un lugar donde uno, bueno, cultiva una cierta especie, dándole los nutrientes que necesita para que bueno, para que vaya, digamos, desarrollándose. Entonces, en principio tengo una botella de alimentación donde tengo un cierto nutriente. La idea del experimento es que uno mantenga una cantidad S0 fija de nutriente. Entonces, el experimentador lo que tiene que hacer es cuidar que siempre se mantenga esa cantidad de nutriente. Bueno, ese nutriente pasa con una taza, con una cierta taza al otro recipiente. Entonces, en este recipiente yo voy a tener una cantidad de nutriente que va a depender del tiempo, y acá voy a tener una cierta cantidad de individuos de una especie que voy a llamarla X de T. O sea, a todo tiempo T, la idea es que esa especie consume nutriente, y bueno, por supuesto que si yo le estoy agregando todo el tiempo líquido a este recipiente de cultivo, la idea es que también tengo que eliminar el sobrante. Entonces, bueno, con la misma tasa hago pasar ese sobrante a un recipiente colector, ¿sí? Entonces, la idea es ver qué ecuaciones cumplen el nutriente S en función del tiempo y la especie, o sea, la población en función del tiempo. Y bueno, lo que uno ve es que en cada instante, digamos, del primer recipiente al segundo pasa una cantidad que es D por S0, y también en cada instante, del segundo recipiente al tercero, pasa una cierta cantidad, pero claro, ahí pasa, digamos, parte de la población y también pasa parte del nutriente. Así que lo que va a ir para este lado siempre es, digamos, D por S y también D por X. O sea que la población, digamos, la cantidad de nutriente va a disminuir en esta cantidad todo el tiempo, y la cantidad el número de individuos de esa población va a disminuir también en esta cantidad. O sea que eso ya permite establecer de manera intuitiva cómo van a ser las ecuaciones. Pero antes de eso, vamos a justamente ponerle un poco los términos a la cuestión. O sea, la idea es esta, está bien, esa especie necesita muchos nutrientes, pero la idea es que todos los demás nutrientes los tiene cubiertos y solamente hay uno que es el que necesita, digamos, el que es escaso, y ese es el que se le va proporcionando. Ese se lo suele llamar en la literatura nutriente limitante. ¿Está bien? Y la idea es que, bueno, X de T es la población, un microorganismo, digamos, que vive en ese recipiente. Como dije antes, todos los otros nutrientes se encuentran disponibles, así que ahí puede
comer a voluntad todo lo que necesite, bueno, salvo el nutriente limitante, que es el que le estamos proporcionando. Entonces eso, ese nutriente aparece, digamos, llega a esa botella, al recipiente de cultivo, con una tasa D constante, y el excedente, como dije, se elimina también con tasa D para que la cantidad total, digamos, permanezca invariante. Y bueno, se asume que la distribución del nutriente es uniforme. Y la idea es que, bueno, eso es la parte importante en las ecuaciones. El consumo de ese nutriente va a estar regulado por una cierta función, mu, que, bueno, por supuesto, es razonable suponer que en cero vale cero, y es razonable suponer que tiene derivada estrictamente positiva. También se suele asumir, aunque eso no es fundamental en el modelo, que esa mu es una función acotada, porque, bueno, es como que ese consumo no puede hacerse demasiado grande. Está bien, pero digo, en principio no importa, no asumimos esa hipótesis, pero digo, un típico ejemplo de una función que cumple estas condiciones y además es acotada es esta, el ejemplo de Michelis-Menten. Digo, esto es simplemente para que tengan una idea de la pinta que tiene que tener esa función. O sea, básicamente una cosa así, digamos. ¿Está bien? Bueno, y además también se asume que el crecimiento de la población es proporcional al consumo per cápita, al consumo, digamos, de cada uno de los individuos. Entonces, no es que algunos comen más, otros menos. Bueno, la idea es esa. Y, digamos, en el modelo se asume que cada individuo consume una cantidad mu que va a depender de S, va a depender de cuánto nutriente haya disponible, y eso va a determinar el crecimiento de esa población. Entonces, a ver, de acuerdo a lo que dijimos que en cada instante se elimina una cierta cantidad, que es este término que resta, y esto es lo que indica cuánto crece la población. Justamente proporcional al consumo per cápita, o sea, esta es la cantidad de individuos de la población multiplicada por este factor mu de S, que es la función que regula el consumo per cápita. Perfecto, bueno, esa es la ecuación para X, y la ecuación para S, a ver, dijimos que en todo instante crece, porque le estamos suministrando esa cantidad de nutriente, esto es lo que se elimina, ¿está bien? En cada instante se elimina esa cantidad, y esto es lo que precisamente está consumiendo el microorganismo, por eso se resta. Así que es un sistema bastante simple y, en principio, bastante, digamos, razonable. Como les dije, es un modelo, en principio, de juguete, o sea, es un modelo que, bueno, por supuesto que luego va a tener bastantes sutilezas y bastantes, digamos, agregados, ¿sí? Pero digo, en principio esto sería como el ejemplo más básico del modelo del quimiostato, y la idea, por supuesto, que la condición inicial es esta, ¿no? Que, bueno, la cantidad tanto inicial del nutriente como el de la población es igual a cero. Ojo, ese sub cero es la cantidad que hay en el recipiente de cultivo, no es el S supra cero es la cantidad que hay en la primera botella. Este S sub cero es otra cosa, ¿sí? Entonces, por supuesto que hay un equilibrio trivial que se llama washout, que significa, bueno, no hay población. Entonces, si no hay población y la cantidad, no hay nadie que se lo coma, el nutriente va a tener una cantidad fija, digamos, y todo el tiempo va a ser igual a este valor, ese supra cero. ¿Está bien? Digo, eso sería el equilibrio. Por supuesto que si la cantidad inicial no fuera igual a este numerito, bueno, es fácil ver que va a converger rápidamente ese equilibrio. Bueno, lo de rápidamente lo agregué yo, pero digo, va a converger al equilibrio. Bueno, ahora, también uno puede pensar que hay un equilibrio no trivial. Efectivamente, si miro las ecuaciones, y la idea es que, está bien, cuando x es cero esto se anula, pero también se podría anular cuando x sea una constante no nula. Pero claro, para que eso pase, tiene que ocurrir, por un lado, que esto sea cero, sin que x sea nulo, y por otro lado, que esto sea cero. Entonces, justamente, el valor de S que corresponde a esta igualdad a cero es este valor. Lo cual está bien porque mu es una función estrictamente creciente, así que está bien asumir que tiene inversa, ¿no?
Pero claro, ese valor de S que corresponde al equilibrio, lo reemplazo en la ecuación que corresponde a esto que está acá, lo reemplazo, y me queda este valor de X que corresponde al equilibrio, que sería S sub 0 menos el S del equilibrio. Pero claro, para que esto sea positivo, para que tenga sentido biológico, tenemos que imponer una condición. O sea, la función mu era así. Bueno, si queremos que esto sea mayor que 0, lo que tiene que pasar es que acá tengo el S sub E, acá tengo el S sub 0, perdón, el S supra 0, ¿sí? Entonces, lo que tiene que pasar para que efectivamente ocurra esto, fíjense, en este valor, la mu vale exactamente igual a D. Entonces, lo que tiene que pasar, la condición necesaria y suficiente, es que mu en S supra 0 sea mayor estricto que D. En ese caso va a haber, como dibujamos recién, en ese caso va a haber efectivamente un equilibrio positivo. ¿Está bien? Digo, si esta condición no se cumple, obviamente lo que va a pasar, este valor existe, pero va a quedar del otro lado, va a ser más grande que el S supra cero, por lo tanto, no es un equilibrio que tenga sentido biológico. Bueno, pero entonces, las dos situaciones, o sea, el caso de que haya un equilibrio no trivial y el caso de que el único equilibrio sea el trivial, son completamente distintas desde el punto de vista de la dinámica, y eso es lo que queremos tratar de entender ahora. A ver, antes de estudiar realmente las dos dinámicas, vamos a ver algunas propiedades que valen siempre. Bueno, esto es lo que decíamos antes. En este caso, de vuelta, es muy fácil ver que si el dato inicial es positivo, la solución es siempre positiva. En el caso de X, por lo mismo de antes, directamente integro y me queda esto, no hay ningún problema. En el caso de S, acá sí aparece un poquito de lo que comentábamos hace un rato. Fíjense, es más, voy a copiar para tener la mano la ecuación para S. S' era D por S supra 0 menos S menos mu S por X. Entonces, a ver, en principio, y esta es la parte crucial de la cuenta, fíjense que si en algún valor S valiera 0, su derivada ahí tendría que ser positiva, porque justamente cuando S se anula, esto se anula y esto se anula. Entonces ahí me queda D por S supra 0, que es positivo. Entonces, justamente esta propiedad de que si la S se anulara, su derivada sería positiva, me dice lo siguiente, a ver, justamente que si en algún lugar vale estrictamente positivo, no puede bajar y valer 0. Es lo mismo que dijimos antes. Entonces, es más, si el valor inicial de S fuera 0, comienza creciendo y luego ya no puede volver a valer 0. O sea que esta propiedad seguro que obliga a que S se mantenga positiva siempre para cualquier t mayor que 0. ¿Está bien? Aunque la condición inicial sea 0. Y otra propiedad que es importante, por un motivo diferente, pero digamos, si S en algún punto valiera igual al S supra 0, ahí su derivada es negativa. A ver, vamos a hacer a escribir la ecuación nuevamente. D por SC supra 0 menos S, menos mu S por X. Acá, justamente, uno dice, si el S justo tomara este valor, querría decir que todo este término se anula, y esto es negativo, porque, bueno, salvo que estemos en el caso trivial que la X sea 0, ¿no? Pero digo, en cualquier otro caso, me queda estrictamente negativo. Entonces, uno dice, bueno, de vuelta, acá tengo el S supra 0. Si S en algún momento, pongamos que subió y ocurrió eso, bueno, eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que la derivada ahí tendría que ser negativa. Así que si viene por debajo, se va a mantener siempre por debajo estrictamente. Y por otro lado, si viene de arriba y en algún momento vale t sub 0, a partir de ahí va a quedar siempre por debajo. Esa propiedad es muy importante. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué más? Esto
es casi una tontería, pero digo, sumando las dos ecuaciones de mi sistema, uno dice, teníamos x' igual a, que habíamos dicho, mu de s menos d por x. Y después teníamos que S' es D por S supra 0 menos S menos mu S por X. Justamente, este término que resta acá es el mismo que suma acá. Cuando sumo las dos ecuaciones, me queda, llamando B a S más X, me queda que satisface esta igualdad. Y esta ecuación es fácil de resolver. ¿Sí? Esta ecuación, bueno, ni siquiera hace falta que integre mucho, la puedo escribir así directamente. B menos S0' igual a menos D por B menos S supra 0, y esto directamente me da las soluciones que son exponenciales, o sea, el valor S supra 0 más este término que está acá, y esa exponencial con pendiente negativa, digamos, forzosamente converge siempre a este valor. Sea cual sea el valor inicial de B, eso converge a S supra 0. ¿Está bien? Lo cual es bastante importante. Y ahora vamos a tratar de, ahora sí, analizar por separado los casos. Pero digo, en principio, acá tenemos una cosa más que se agrega. Nosotros ya sabíamos, en un sistema de estos, en general en estos sistemas dinámicos, que si una trayectoria converge, lo hace a un equilibrio. Pero esto que acabamos de ver nos dice algo más, porque la suma de las dos ya sabemos que siempre converge. Entonces, alcanza con decir que una de las coordenadas converge para garantizar que entonces toda la trayectoria converge a un equilibrio, porque justamente si por ejemplo S converge, como B, que es S más X, converge, si S converge, X también converge, y viceversa, si X converge, S también converge. Entonces, por eso, alcanza con decir que una de las coordenadas converge para concluir que toda la trayectoria converge a un equilibrio. Entonces, a ver, ahora sí, los casos. El caso de que solo tengamos el equilibrio trivial. El equilibrio trivial, acuérdense, se lo llama trivial, no es que sea 0, 0, sería el que corresponde a S constantemente S supra 0 y X constantemente 0. Ese es el equilibrio washout o trivial. Bueno, ya sabemos que si el valor inicial es 0, X siempre es 0, y S de t, en este caso, justamente, S de t sería B de t, porque X es 0, y B de t ya sabíamos que convergía este valor, así que ahí no hay ninguna duda ni más que agregar. Ahora, si X0 es mayor que 0, ¿sí? Caso no tan obvio como el anterior, tenemos dos situaciones posibles. A ver, en principio no, digo, estaba, bueno, voy a escribirlo acá, digo, estaba por volver a copiar las ecuaciones por si no las tienen tan presentes, mu s menos d por x, y tenemos s' igual a d por s supra 0 menos s menos mu s por x. Yo lo que digo es, a ver, dos situaciones posibles, que esto ya lo conversamos, o bien ocurre que en algún punto S de t sub 0 está por debajo de ese 0, en ese caso ya sabemos que siempre se queda por debajo, y si siempre se quedó por debajo del punto de equilibrio, lo que va a ocurrir, justamente como mu es creciente y además se cumple, estamos asumiendo esta hipótesis, lo que va a ocurrir es que mu de S de t siempre es menor o igual que D. ¿Está bien? Justamente por la hipótesis que estamos asumiendo. Y porque S se mantiene por debajo. De hecho, acá sería menor estricto, porque se mantiene por debajo. Bueno, no importa, sea estricto o no estricto, no importa. Lo que estamos diciendo es que mu es menor o igual que D. Por lo tanto, este término es negativo. Y si ese término es negativo, ¿qué va a pasar? Bueno, justamente eso obliga a que X converja a 0. ¿Está bien? Porque, digo,
esto lo que me diría es que x' sobre x es menor que 0, o sea que el logaritmo de x es decreciente, ¿está bien? Y bueno, en ese caso x forzosamente converge, y el punto al que converge necesariamente, como dijimos, eso obliga a que toda la trayectoria converge y el único equilibrio que hay es el trivial, así que ya está. Esa sería la primera situación. La segunda situación es que S se mantenga siempre por arriba de ese 0. Pero si se mantiene por arriba, ahí arriba, vamos de vuelta a la ecuación, S' es D por S0 menos S menos mu S por X. Este término, seguro, con el menos, siempre es algo que está por, digamos, es menor que 0. Y si S se mantiene siempre arriba de ese 0, esto también va a ser menor que 0. Así que S decrece. Si S decrece, converge a algo. ¿Y qué más? Eso implica que X también converge y el único equilibrio que hay es el trivial, así que necesariamente la trayectoria converge. Así que esta situación de que mu de S0 es menor o igual que D, ya la tenemos totalmente resuelta. Y es bastante simple, o sea, todas las trayectorias convergen a, esto es malo para el pobre microorganismo que está ahí en ese recipiente, convergen a la situación, a la solución trivial, que es el washout, o sea, la extinción de la especie. Así que, malas noticias para el nutriente. Justamente tiene toda la lógica, porque justamente lo que estamos diciendo es que ese nutriente tiene un consumo que es demasiado grande, o sea, el valor de ese 0, la cantidad total de nutriente que tenemos, no alcanza para todo lo que come ese microorganismo, sería esa más o menos la idea, ¿sí? Bueno, justamente la otra situación, que mu de ese supracero sea más grande que D, ahora sí, bueno, el primer caso lo agregué solo para que estuviera completo, pero es muy fácil. Si el valor inicial de X es 0, directamente hay convergencia a la solución trivial. La gracia estaría ver qué pasa cuando el valor inicial, la cantidad inicial de población no es, o sea, es estrictamente positiva. Y ahí nos gustaría probar que entonces hay convergencia, pero al equilibrio no trivial, lo cual para el microorganismo es una buena noticia. Bueno, vamos a ver. Por empezar, tenemos esta situación que es parecida a la que analizamos antes. A ver, que S se mantenga siempre por arriba de ese supracero. En ese caso, ya dijimos que eso obliga a que S sea decreciente. Claro, y si converge, en principio debería converger a un equilibrio, ¿no? Y bueno, el único equilibrio que hay, porque, digamos, el equilibrio no trivial está por debajo de este. Así que si converge, tiene que converger a este valor. Bueno, pero en ese caso, además, el X tiene que tender a 0. Bueno, vamos a ver que esto en realidad no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Bueno, porque, a ver, la ecuación para X era esta que tenemos acá. O sea, la ecuación para X, perdón, la ecuación era esta, ¿no? La de siempre. Pero justamente, como S está por arriba de ese supracero, acá me queda mayor estricto que esta cantidad. Y esto es un número positivo. Y X es positivo. No puede ser, porque me diría que X está creciendo, pero no puede entonces converger a 0. Absurdo. O sea que, efectivamente, por más que el valor inicial de S sea muy, muy grande, necesariamente en algún momento va a bajar y va a quedar por debajo del S supracero. ¿Está bien? Bueno, pero la otra situación es la que es un poquito más delicada y justamente, como les dije, en cada nuevo ejemplo que vamos viendo me gusta la posibilidad de introducir algo de matemática interesante. Acá voy a tener que recurrir a algún truquito adicional para poder probar lo que queremos, que efectivamente esto converge al equilibrio no trivial. Bueno, a ver, entonces, estamos suponiendo la única situación que nos queda analizar, que sería que el valor inicial de X es positivo y que la S
a partir de cierto momento queda por debajo del S supra cero, digamos. Bueno, pero entonces vamos a definir esta función. Es una función que en principio tiene pinta un poquito fea, pero digamos, esencialmente esto que estoy poniendo acá, ya sabemos que es la derivada de mu en un cierto valor intermedio entre S sub e y S sub t. ¿Está bien? Y claro, obviamente si S sub t coincide con S sub e, bueno, obviamente ahí lo que tengo que poner es la derivada. ¿Está bien? Así que esto, así como está definido, es una función continua, ¿sí? Y además, esto hay que tenerlo en cuenta, como estamos asumiendo que mu' es mayor que cero estrictamente siempre, y ya sabemos que la S se mantiene acotada, esto lo que nos está diciendo es que el ínfimo de A es estrictamente positivo. Y también A es una función acotada, porque la S ya sabemos que está acotada. Así que, efectivamente, tenemos esta situación. O sea que la A está acotada por abajo por un número estrictamente positivo y por arriba por un número menor que infinito, ¿no? Bueno, y ahora viene la parte un poco más delicada de la cuenta, pero justamente eso explica por qué introducimos esta función A. Digo, porque en principio me gustaría, o sea, mi objetivo es probar que X, o sea, probar al final del día que esto tiende a cero. Esto sería lo que, si yo logro ver esto, ya estamos hechos, porque en ese caso, forzosamente, S tiene que tender al S sub E. ¿Está bien? O sea, pero entonces, si logramos probar esto, ya podemos darnos por satisfechos. Y la idea es entonces escribir la ecuación. A ver, la ecuación, obviamente, esto que está acá es lo mismo que correspondía a X, porque digo, acá estoy derivando una constante, no cambia nada. Pero la gracia, y ahí viene la explicación de por qué aparece esta misteriosa función A de t, la gracia está en que justamente esto es igual a D. Entonces, la idea es que escribo, en lugar de mu de s menos d, escribo mu de s menos mu de s sub e. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Simplemente dividir por s menos s sub e y multiplicar. Bueno, obviamente, salvo que s sub t sea igual a s sub e, pero en ese caso este factor es cero, así que estamos bien. O sea, la idea es que lo escribí en términos de la función a de t que había puesto antes. Y vamos a tratar de concluir a partir de esto que necesariamente x, x menos x sub e tiene que irse a cero. A ver, entonces, x menos s sub e, escribiendo, o sea, integrando de acuerdo a esto que está acá, bueno, claro, obliga a que uno se acuerde cómo resolver esto, pero es una ecuación sencilla porque es una ecuación lineal en x, ¿sí? Y ahí uno resuelve aplicando ese famoso método de variación de los parámetros. ¿Está bien? O dicho, si quieren de otra manera, a ver, esto es solo una pequeña ayuda a memorias para los que, digamos, no se acuerdan de estas cuestiones. A ver, sí, acá lo escribí un poco feo. Después, en todo caso, puedo completar un poquito el apunte para que quede más claro, pero digo, acá, en realidad, a ver si está bien toda esta cuenta. Bueno, lo que uno, o sea, recuerdo lo que era esto de variación de parámetros, o sea, digo, ¿por qué aparecen estas exponenciales? O sea, esencialmente lo que tengo acá es que algo de esta pinta, digamos, u' igual a una cierta función menos, digamos, otra función por u. Lo que uno hace en este caso, digo, este, para evitar, digamos, la idea esta de variación de parámetros en abstracto, simplemente podemos pensarlo así. Si yo e a la integral entre 0 y t de esta función b, multiplico, digamos, a la función u por esto y derivo, justamente me va a quedar e a la integral entre 0 y t de b por u', más, y acá al derivar me queda la función b, me sale este mismo factor y me queda u. Entonces lo puedo sacar así de factor común. Y justamente esto es igual a a.
Entonces, eso explica por qué nos aparecieron todas estas exponenciales que están acá. Justamente la idea es que cuando uno resuelve, o sea, precisamente cuando uno intenta resolver esta ecuación, bueno, multiplico por un factor exponencial de los dos lados, digamos, y entonces uno hace el despeje y nos queda esta expresión que nos quedó acá. ¿Está bien? Digo, eso después lo revisan con un poquito más de cuidado, pero esta es la expresión que corresponde a las soluciones. Entonces, una vez que uno hizo esto, que quedó esta expresión en principio un poco intimidante, vamos a precisamente ver la cuenta que nos viene bueno, a felizmente resolver todo lo que nos queda del problema. Porque fíjense, la intención es tratar de probar que este término se va a cero y que este otro término también se va a cero, o sea, probarlo por separado. Entonces, ¿qué cuenta vamos a hacer? Bueno, la primera, y esta es la buena noticia, que la función x no es integrable. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo acá, fíjense que me puse a integrar desde algún valor t sub 0. El valor desde el cual empiezo a integrar, lo puedo elegir libremente, y de hecho ahora vamos a ver cómo elegirlo. Pero digo, en principio, lo que quiere decir que no sea integrable, justamente, quiere decir que si yo a partir de un cierto t sub 0 integro la función x hasta infinito, sea cual sea el t sub 0, esto me da infinito. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué eso es bueno? Y bueno, vamos a tratar de ir anticipándonos. El a no lo conozco del todo, pero yo sé que esto era mayor o igual que una cierta constante estrictamente positiva. Así que eso es bueno porque por más que esté ahí molestando ese factor, no importa, porque digo, si x no es integrable y yo lo multiplico por a, tampoco va a ser integrable, porque esta función a era estrictamente mayor que una constante positiva. Así que, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que este término ya no tengo nada más que verificar, se va a cero justamente por esta propiedad de que x no es integrable. Por eso digo que es una buena noticia. Y después, también esa cuestión hace que esta parte sea relativamente fácil ver que se va a cero. ¿Por qué? Bueno, pero en principio, digo, eso era una buena noticia. La mala noticia es que le queda como un ejercicio para ustedes, pero en todo caso, así como dije respecto de los otros ejercicios que voy dejando, cualquier cosa me preguntan, si quieren me pueden escribir, no tengo ningún problema, ¿sí? Pero esencialmente, una vez que probamos esto, ya dijimos, el primer término se va a cero, no tenemos problema, y habría que ver que el segundo término también se va a cero. Pero justamente, a ver, en principio lo que hice acá respecto del paso anterior, esto lo mandé para el lado izquierdo y le puse módulo, ¿sí? Y eso seguro que es menor o igual, a ver, toda esta integral que teníamos del lado derecho, bueno, esto lo saqué de la integral poniendo el supremo. Lo hice con mucha tranquilidad porque yo ya sé que la B converge al S supracero. Así que ese supremo, si el T0 es muy grande, ese supremo va a ser muy chiquito. Así que eso es bueno. Y después, la ventaja de haber hecho esto que está acá, de sacarlo de la integral como un supremo, es que todo lo que nos quedó adentro, que, bueno, ahí no me tuve que preocupar por poner módulo porque lo de adentro era positivo. Justamente todo lo que me quedó adentro, bueno, es fácil de integrar. Es fácil de integrar y me da precisamente esto que está acá, que es esta integral entre, bueno, t0 y t. Cuando uno hace la cuenta, sea como sea, esto va a ser menor o igual que 1. Entonces, quiere decir que al final, lo que yo tenía, lo que estaba tratando de acotar, bueno, tengo esto que está acá, que ya sé que se va a cero cuando t se va a infinito. Y tengo esto que está acá, que si elijo el T0 suficientemente grande, esto lo puedo hacer menor que un epsilon prefijado. Entonces, dado un epsilon, elijo un T sub 0 tal que esto sea menor que epsilon, entonces, esto me quedó, a partir de T sub 0, me quedó menor que este epsilon, y además, ahora si hago tender T infinito, esto se va a cero. Así que, efectivamente, me queda que
xt menos x sub e, digamos, el límite superior de esta cosa, cuando t tiende a infinito, es menor o igual que epsilon. Pero esto vale para todo epsilon. Así que efectivamente, esto prueba que x de t efectivamente tiende a x sub e. Y por lo tanto, ya dijimos que también pasa esto. Bueno, por eso, esto ya, como están viendo, requiere un poco más de sutileza matemática, ¿no? No es tan sencillo como el caso anterior. ¿Mm? Y después vamos a ver, yo, como les dije, le tomé cariño a este problema del quimiostato, porque justamente, en realidad el problema que a mí me propusieron como un problema que había quedado planteado ya hace bastante, era un problema de estudiar soluciones periódicas para un quimiostato, pero con un delay, lo cual de vuelta, ese retraso, digamos, en el tiempo, es bastante razonable en el modelo si uno supone que el consumo del nutriente tiene un retraso natural que es el tiempo que tarda el microorganismo en metabolizarlo. Entonces, bueno, efectivamente hay un delay y el problema se vuelve muchísimo más complicado, eso lo vamos a ver. ¿Sí? Pero un poco para ir de alguna forma saboreando esto de, de antemano, me gustaría dejar planteado algo para que, en realidad al final, en el, en el, en esta presentación que estoy haciendo puse todas las pistas suficientes para que lo puedan hacer sin problemas, pero digamos, la idea es estudiar el mismo problema, pero asumiendo que no es autónomo, o sea, la cantidad de nutriente que hay en esa botella inicial no está fija, sino que depende del tiempo. Entonces, bueno, está bien, depende del tiempo, quiere decir que efectivamente me queda un sistema que no es autónomo, ya no es tan fácil como lo que acabamos de ver, y un caso particular de ese sistema no autónomo es suponer que, bueno, es periódico esa cantidad de nutriente que hay en la botella de alimentación. Si eso es una función periódica positiva, bueno, tratar de ver, por ejemplo, si hay soluciones positivas. Ese es un problema no trivial. ¿Mm? Y en realidad, como les dije, acá en principio me puse a escribir alguna idea como para ayudarlos en este ejercicio, y si, ya que tenemos unos minutos, les muestro esta idea hasta el final, y en realidad, si siguen esto, es fácil, bueno, resolver por completo el problema. O sea, la idea es, a ver, en principio tengo las mismas ecuaciones de antes, x' igual a mu de s menos d por x, y s' igual a d por s supra 0, pero ahora es una función de t, o sea, esa es la única novedad, digamos. Tengo el mismo sistema de antes, nada más que no autónomo, y bueno, lo que dijimos para el sistema anterior, muchas de las propiedades se van a seguir manteniendo, eso hay que ir verificando una por una, pero digamos, en principio, si sumo las ecuaciones, me queda que la suma b es una solución de esto, y eso tiene una única solución periódica, eso es fácil verlo, tiene una única solución periódica que además es positiva, y la llamo b estrella. Entonces, ¿por qué este problema no es tan difícil de resolver? Bueno, porque se puede reducir a una ecuación escalar. Yo digo, bueno, si escribo, como sé que si tengo dos soluciones, la suma es solución de este problema. Así que en particular, una vez que ya me quedé con la solución periódica de ese problema para B, puedo decir, bueno, hago un reemplazo. Voy a escribir S como B estrella menos X y lo enchufo, bueno, acá en Argentina decimos lo enchufo, lo meto dentro de, en el lugar que ocupa S. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Bueno, que reduje el problema a una ecuación escalar, ¿sí? Porque la idea es que si yo encuentro una solución periódica positiva de este problema, entonces la correspondiente función S, perdón, acá era un igual, la correspondiente función S que sale haciendo B menos X va a ser también periódica, digo, B estrella menos X sería, esta S, va a ser periódica y vamos a tener una solución del sistema. Y ahí, insisto, esto todo es para que lo terminen de verificar ustedes,
pero es muy fácil ver que si la solución inicial es menor o igual que lo que vale esa B estrella en cero, entonces la X se mantiene por debajo de B estrella, siempre. Entonces uno diría, bueno, estamos en el mejor de los mundos, porque eso significa que ese operador de Poincaré que vimos la vez pasada deja invariante este intervalo. Es cierto, porque efectivamente si la X siempre se mantiene por debajo, significa que en particular se mantiene por debajo del B estrella, pero el B estrella en omega es lo mismo que el B estrella en cero. Y uno dice, ah, felices de la vida, tenemos un punto fijo. Bueno, la vida no siempre es tan sencilla, porque uno en realidad no se tiene que olvidar de que siempre tenemos la solución trivial, así que ya sabíamos que había un punto fijo, o sea que en realidad esto no nos dice todavía nada nuevo. Entonces, bueno, la gracia del ejercicio que les propongo es lidiar con esa dificultad y ver que en realidad, en este caso, a diferencia, como veremos, del problema con delay, que es mucho más complicado, pero en este caso es fácil probar que a pesar de todo hay una solución periódica porque uno puede probar que eligiendo un épsilon suficientemente pequeño pero positivo, también este intervalo, digamos, no desde cero, sino desde épsilon hasta B estrella de cero se mantiene invariante. Entonces eso muestra que hay alguna, y de hecho en realidad es una única solución que no es trivial. Es más, si se animan, acá yo termino, por hoy termino acá, pero si se animan pueden probar que esa solución periódica no trivial es atractiva, lo cual es coherente con lo que dijimos hace unos minutos, de que en el caso, esto obviamente requiere una condición. La condición, que no la escribí, pero la condición es que mu de B estrella, ahora B estrella no es un número, es una función. Bueno, que mu de B estrella tenga promedio mayor que D. Eso me olvidé de escribirlo en la presentación, pero digo, es la condición necesaria y suficiente para que haya una solución periódica no trivial. ¿Está bien? Para todo esto queda como ejercicio, por supuesto están invitados a consultar, si tienen ganas, si les interesa. Pero bueno, de todas maneras yo más adelante voy a volver sobre este modelo del quimiostato justamente para comentar algo sobre el modelo con delay que, como dije, es bastante más difícil. Pero bueno, precisamente para evitar que haya delays voy a detener acá la grabación y ya solo